Saludos, en este video vamos a explicar cómo resolver el ejercicio 2 de la práctica 5 de taller de simulación. Para eso vamos a hacer el enunciado que dice: se tiene un proceso de producción de refrigeradores. La demanda diaria de este producto sigue una distribución normal con medida de 80 refrigeradores día y desviación de 10 refrigeradores diarios. Se desea saber cuál es la mejor política de producción, considerando que el costo faltante es de 800 por refrigerador por día y el costo de tener un refrigerador en inventario es de 500 por refrigerador por día. Considere las siguientes políticas de producción: 60, 70, 80 refrigeradores por día. Realice un estudio de simulación completo para cada política de inventarios, realizando 5 réplicas por cada política. Además, aplique la política de simulación para el problema. Muy bien, para eso vamos a identificar las variables que necesitamos y las que ya tenemos. Primeramente nos dice que vamos a tener una producción de 60, que es esta de acá. Entonces cada día se producen 60 refrigeradores y vamos a tener un total disponible de 60 refrigeradores, teniendo en cuenta que tenemos ya un inventario inicial. Empezamos con 0 y aquí nos asignamos números aleatorios para poder acá elegir con una distribución normal invertida. Aquí le pasamos el número aleatorio, le pasamos la media y también le pasamos la desviación, que es los 10 refrigeradores por día. Y eso hacemos para todo esto de acá. Las ventas va a ser el mínimo del total disponible y la demanda. Es decir, si la demanda es menor que el total disponible, entonces solamente se vende lo que se demanda. En este otro caso, si el total disponible es menor a la demanda, entonces solo se puede vender lo que hay disponible. Entonces esto serían las ventas. Las ventas perdidas sería las ventas realizadas menos la demanda. Tenemos el inventario final, que es las ventas menos el total, y el costo faltante del faltante, que es las ventas perdidas por 800, y el costo de inventario es el inventario final por 500, como lo hace en el ejercicio, el enunciado. Después tenemos el costo total, que es la suma de estos dos. Entonces con esos datos ya tenemos nuestra tablita de acá, y vamos a sacar algunos datos que necesitamos, como por ejemplo aquí el promedio, que va a ser el promedio de toda esta columna de acá, la desviación, que se lo saca con la fórmula de acá de la desviación estándar media, igualmente de toda esta columna de acá. Sacamos el mínimo de todo esto de acá y también sacamos el máximo que estaríamos pagando. Entonces tenemos estos dos datos. Y en este dato de acá tenemos el costo promedio, que es el promedio de lo acumulado. Por ejemplo, acá el promedio solamente de este dato sería. Acá sería el promedio de estos dos. Acá sería el promedio de estos tres, y así sucesivamente para todos los datos. Y aquí tendríamos las réplicas, que serían esto de acá, copiado acá. Y como cada vez vamos actualizando los datos, cada vez que añadimos un número, se actualizan los números aleatorios de acá. Entonces siempre tenemos nuevas réplicas, por así decirlo. Entonces todo esto de acá lo copiamos acá. Y lo mismo con todo esto. Y también realizamos el gráfico. ¿Cómo realizamos el gráfico? Nos vamos acá a insertar. Bueno, primeramente seleccionamos los datos que queremos realizar la gráfica. En este caso va de acá hasta abajo. Y seleccionamos acá y elegimos el cuadro que queremos realizar.
Después también queremos sacar el tamaño de corrida, qué tan grande tiene que ser la corrida que vamos a realizar. Queremos que tenga un error más o menos de 500, más o menos 500, y para eso sacamos el valor de t. Entonces para eso sacamos con la distribución t invertida. Este es la probabilidad que estamos usando. Queremos un grado de confianza del 95%, entonces la probabilidad sería del 5%, con 365 días, que menos 1 serían los grados de libertad, entonces 364. De esta forma sacamos el valor de la t y la desviación, que va a ser igual a este número de acá. Entonces con eso ejecutamos el tamaño de la corrida, que es la desviación dividido entre el error multiplicado por la t el valor de t elevado al cuadrado. Entonces de esa forma nos da el tamaño de la corrida. Entonces en este caso nos dice que tenemos que correr 953 veces. Entonces tenemos que ejecutar las 953 veces para poder tener este grado de confianza del 95%. Va variando según los datos que se vayan almacenando. A veces dará un poco más, a veces da un poco menos. Pues acá, por ejemplo, 893. Esto varía según la desviación que se haya encontrado. Una vez encontrado esto, se ejecuta las cantidades necesarias. En este caso a mí me salieron 960, entonces las corremos las 960, y acá ejecutamos realizamos una tablita de gráficos con estas 5 réplicas, las cuales nos dicen que van tendiendo más o menos hacia el mismo valor. Acá, por ejemplo, tenemos los promedios de cada una de estas filas, que nos da el 15, 16, 16.000, 16.000, 15.000. Y para estos promedios nosotros hacemos un promedio de estas 5 réplicas y sacamos su desviación estándar. Con esta desviación estándar vamos a poder sacar los intervalos de confianza, tanto como el inferior como el superior, que esta es la siguiente fórmula. Es el promedio menos la desviación dividida entre la raíz de 5, que es el número de réplicas, por la distribución con el 5% de probabilidad y 4 grados de libertad. Los grados de libertad es el número de réplicas menos 1. 5 menos 1, 4. Entonces, de esta forma tenemos el intervalo inferior, y para el intervalo superior es la misma fórmula, solamente que se cambia acá el más. Y esto lo realizamos con las diferentes políticas también. Este es para la política de 60 refrigeradores. Aquí tenemos la política para 50 refrigeradores, que sigue el mismo procedimiento. Y aquí tenemos la política para 80 refrigeradores. Como vemos, la política para 80 tenemos un promedio de gastos de 86.000, lo cual es mucho, no es viable. En este otro caso tenemos un promedio de 16.000, lo cual considero que sigue siendo mucho. Pero en cambio para esta otra política tenemos un promedio de 8.000, que es el menor de las 3 políticas, por lo cual sería la política más viable. Ahora vamos a ver esto en el programa de Java. Tenemos acá, podemos usar los datos predeterminados de la práctica, y aquí ejecutamos la primera corrida. Nos da casi el mismo resultado. Digo casi porque son números aleatorios, entonces van tendiendo casi a lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos igualmente una desviación promedio de 15.900. En el otro igual era 15.000 y 16.000, entonces tenemos casi lo mismo.
Tenemos la desviación, el intervalo inferior y el intervalo superior igualmente, y una gráfica del promedio. También tenemos la segunda réplica, que es la con 70, y también tenemos la última política, que es con 80. Aquí podemos ver que replican casi los mismos resultados. Y también tenemos generar datos. Acá nos sale con una política de 54 y diferentes valores que se nos dan, ¿no es cierto? Entonces eso, aún así funcionaría el programa, y también ahorita les explico cómo funciona el código. Nos damos las variables que necesitamos. Tenemos las dos opciones: ejecutar con datos predeterminados y ejecutar con datos generados. Para los datos generados son valores aleatorios entre diferentes rangos, y ambos van a elegir políticas, que son las diferentes políticas que vimos. ¿Dónde está? Acá está. La primera política, segunda política, tercera política. Y después de esto bueno, aquí los botones van a llamar a las diferentes funciones. Tenemos el crear listener, que va a mandar a ejecutar, mandar a llamar a la función ejecutar. Le pasamos un parámetro de 5, que es el número de réplicas. Entonces aquí ejecutaría, primero buscaría va a calcular el número de corridas que tenemos que realizar, y ya después de eso va a ejecutar el número de corridas correspondiente. Lo que va a hacer es generar datos aleatorios, va a calcular la demanda. Esta es una clase política, que son diferentes datos que almacena. Tenemos el inventario inicial, el total disponible, la demanda, ventas perdidas, inventario final, el costo faltante, el costo inventario y el costo total. Entonces eso lo almacena en una clase para después poder ir sacando los datos más cómodamente y no tener una lista larga de datos. Añade la política a un array y añade el costo total a otro array. Igualmente para los promedios añade los datos, y el inventario inicial siguiente va a ser igual al inventario final anterior. Y esto lo realizamos para los diferentes números réplicas. Como el número de réplicas es 5, aquí lo va a ejecutar 5 veces para poder tener los 5 resultados diferentes. Después también tenemos acá la lista de costos. Lo que va a hacer es va a devolver una lista con los costos para poder realizar el análisis del número de corridas que necesitamos realizar. Eso sería por el video de hoy. Muchas gracias.